Dios mío, porque sabemos que son personas, siervos tuyos, Padre, oh Padre, que están sujetos a ti, Señor, que se dedican a buscarte, Dios amado, para traer, Señor, tu voluntad, tu palabra, oh Dios mío, para traer dirección, Señor, a este pueblo, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los cuides, que tú los guardes, Dios mío, de todo mal, Señor, de toda tentación, Padre, de todo pensamiento que no sea tuyo, Dios mío, porque son tan hombres como humanos como nosotros, Señor amado, sujetos, Dios mío, a los mismos deseos y pasiones que todos los demás, Señor. Oh Padre, pero yo te pido que tú los cuides, Señor. Oh Padre, que en cada momento, Señor, ellos puedan estar, Señor, en oración, Señor, en sujeción. Porque a quién iremos, Padre. Tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor. Y te damos gracias, Padre, por todas las escuelas, por el departamento, Señor, de educación, por el que lo dirige, mi Señor, por cada maestro, mi Dios, ese don que tú le has dado, mi Señor, para enseñar, que sea un don, mi Señor, que ellos sientan, Padre Santo, la alegría de instruir a esos niños, mi Señor. Y te damos las gracias, mi Señor, por la libertad, mi Dios, por la educación privada, por la educación la otra educación, ¿verdad? La del gobierno, mi Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú hagas un cerco, Padre, de ángeles y arcángeles que cuiden a cada escuela, Señor, que cuiden a esos niños, mi Señor, que tú, Señor, protejas a esos niños, que tú ayudes a sus padres, mi Señor, a tener cuidado de ellos, mi Señor amado. Te pedimos, Dios mío, una bendición especial para este curso que va a empezar, mi Señor. Cuida, oh Dios, a cada principal, a cada maestro, mi Señor. Pon amor en sus corazones, mi Señor. Dale sabiduría, dale discernimiento, mi Señor. Pon un amor grande, Padre, para esos niños que están en una educación especial, mi Señor. Ayuda, Dios mío, al Departamento de Educación, Padre Santo, para que llegue, mi Señor, esa educación a cada niño, mi Señor. Bueno es comenzar una mañana bendiciendo al Señor, alabándole y dándole las primicias, ¿verdad?, de nuestro día, de nuestra vida. Él es lo primero, lo más importante para nosotros. Y amén. Siempre es bueno poder exaltarle y alabarle. Agradezco la oportunidad que me da de estar aquí. Ha sido un privilegio por tantos años yo participar desde que mapeaba y barría la iglesia. He tenido la oportunidad hermosa de estar aquí y compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Amén. Yo le invito a estar de pie para buscar en la Biblia rapidito el libro del profeta Abdías. Profeta Abdías. ¿Dónde está eso? Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Está antes de Jonás y después de Amós. Dios es bueno. Abdías, usted quiere decir que leyó libros completos de la Biblia, léase Abdías, léase Nahum, las cartas. Usted dice, yo leí hoy un libro completo. Gloria a Dios. Vamos a leerlo completo porque es corto. Amén. Dice la palabra del Señor. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?
Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu estrado, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que bastaste. Si entraran en ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que serán en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Se puede sentar en esta hora? Nos gustaría tocar un poco este documento bíblico. A lo mejor usted lo lee y me entiende. Uno se confunde más cuando lo lee. La versión Reina Valera, el lenguaje como es antiguo, es un poco difícil de entender. Por eso, si usted puede leerlo en la versión Dios habla hoy, a lo mejor se le hace más fácil poder comprenderlo. Pero antes de empezar con el relato, me gustaría acentuar una nota de Oswald Sanders en su documento Liderazgo Espiritual. Él dice acerca de la soberbia o del orgullo. Dice: nada es de mayor disgusto a Dios que la altanería. El primer y fundamental pecado en realidad tiene como meta entronar al yo, el yo, que aunque nos cueste Dios. El orgullo es un pecado de cuya presencia su víctima es la que menos se da cuenta. Si somos honestos, cuando medimos nuestra vida con la del Señor Jesucristo, quien se humilló hasta morir en una cruz, no nos queda más que sentirnos abrumados por lo barato, innoble y hasta vileza de nuestro corazón. Y yo creo que este documento bíblico, que es pequeño, si alguna razón tiene de ser, es hablar acerca de esta temática. Abdías, es muy poco lo que sabemos de Abdías. Algunos dicen que su nombre significa adorador de Dios o siervo de Dios.
Lo que sí podemos concluir es que sus padres eran gente de fe, que quisieron inculcar en su hijo el principio del temor a Jehová. Porque, ¿por qué poner este nombre con este significado? Yo creo que es la aspiración del corazón de un padre, de cualquier padre, que nuestros hijos, hermanos, sean siervos de Dios. Que nuestros hijos vivan para adorar y para bendecir al Dios del cielo. Este documento bíblico es el más pequeño, o la más pequeña profecía del Antiguo Testamento, la profecía más corta. Y podríamos decir que este es un libro de advertencia, es un libro de juicio, es un libro en el cual se resalta la justicia, en el cual se habla del control soberano de Dios sobre las naciones. Y ojalá hoy esta palabra acentúe que Dios tiene el control soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestra isla, sobre nuestro país. Lo veíamos en estos días con la situación climática, con la naturaleza, la gente en desesperación, en angustia, y la lluvia que hacía falta, el Señor la trajo. Oramos siempre para que no vengan las tormentas, y esta vez orábamos para que llegaran. Siempre le pedimos a Dios que no llegue el agua, pero esta vez llegó, cayó en el lugar que hacía falta, no provocó grandes estragos. La mano providencial y soberana de Dios sobre nuestra isla. El que lo quiera creer lo cree, el que no lo quiera creer no lo cree, pero nosotros sí lo creemos. Es un documento que resalta lo que significa ser hijo de Dios y permanecer bajo su cuidado y bajo su amor. Una advertencia, como dije, contra la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la altivez. Y no hay nada que esté más contrario a la imagen de Dios en nuestras vidas que un corazón lleno de altivez, que un corazón lleno de vanagloria o de orgullo. No hay nada que sea, oiga, más contrario a la naturaleza divina que hombres que estén llenos de esa altanería y esa soberbia. Esta profecía llega a Abdías por revelación divina, visión, y fue contra Edom o los edomitas. Este profeta de Judá profetiza juicio contra la nación de Edom, y la fecha que se da para ubicar esto en tiempo y espacio, o la razón de esta profecía, fue para el 586 a.C., cuando los babilonios, los cananeos, destruyeron por completo a Jerusalén. La cita para esto, Segunda de Reyes capítulo 25 o Segunda de Crónicas capítulo 26, donde se relata cuando este pueblo va e invade Jerusalén. Este escrito de Segunda de Reyes describe las penurias que vivió Jerusalén a mano de los babilonios, de los caldeos, cómo pasaron hambre, cómo la ciudad fue destruida, el templo, la gente fue llevada cautiva, y Judá vivió lo que habían dicho los profetas acerca del mal que le acontecería a ellos por la rebeldía que tenían contra Dios, por haberle dado la espalda a Dios. Era, oiga, lo que decimos nosotros, crónica de una muerte anunciada. Era algo que iba a acontecer porque ya los profetas lo habían previsto, si este pueblo seguía, oiga, en rumbo de espaldas a Dios. Y ustedes tal vez dirán, pero ¿qué tiene que ver Edom con esto? ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Recuerdan que estos hermanos siempre estuvieron en disputa, que desde el vientre de su madre había, oiga, una pelea. De hecho, recuerden que cuando nacieron estos gemelos, uno de ellos era velludo, el otro era lampiño, y uno de ellos, el que era lampiño, se agarró del calcañal de su hermano cuando lo fueron a sacar. Y había una riña, una rivalidad. Todos conocemos las cosas que acontecieron dentro de esta experiencia de vida. Inclusive Esaú, cuando tenía 40 años, tomó 2 mujeres, que dice la Escritura que fueron amargura para Isaac y para Rebeca. Fueron un dolor serio de cabeza.
que tienen hijos e hijas, si no toman la mejor decisión a la hora de contraer nupcias, se convierten en un serio dolor de cabeza a la vida de los padres, porque los hijos siguen siendo los hijos y el amor de padre sigue siendo el amor de padre. Uno no se divorcia de los hijos. ¿Recuerdan el problema de la primogenitura? Cuando llegó aquel esmayado y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Luego Jacob tuvo que huir porque Esaú quería matarlo, y aunque la historia nos habla de una reconciliación, los descendientes de Esaú, los edomitas, fueron enemigos acérrimos de Israel, descendientes de Jacob. Podríamos decir que los edomitas fueron siempre una espina clavada en el pie de Israel. Usted se ha hincado con una espina o con una estilla. Lo que molesta eso. Si miramos la historia, en Números capítulo 20, versos del 14 al 22, cuando Israel estaba transitando por el desierto rumbo a la tierra prometida, los edomitas no quisieron que pasaran por su territorio. Le impidieron el paso. Pidieron permiso, le dijeron: nosotros no nos vamos a comer su comida, nosotros no nos vamos a comer su ganado, nosotros no nos vamos a beber su agua, déjenos pasar por aquí. Pero ellos dijeron: no los vamos a dejar pasar. Ellos dijeron: mire, si en algún momento tomamos algo, nos los comemos, se lo vamos a dar multiplicado. Pero ellos no quisieron hacerlo, inclusive se levantaron como ejército para pelear si era que Israel iba a pasar por allí. Aquello indignó el corazón de Dios, porque no hay una cosa que indigne más el corazón de Dios que las injusticias que viven o se cometen contra su pueblo. Los hijos de Israel tuvieron conflictos constantes con Edom. Saúl tuvo conflictos, David también tuvo sus peleas, Salomón también tuvo conflictos, Joram tuvo conflictos también, y Acaz, y todo en los documentos de 1 Samuel, 2 de Samuel y las crónicas hablan acerca de estas situaciones. El Salmo 137:7 dice que Edom alentó a Babilonia para que destruyera Jerusalén, y de eso es que realmente estamos hablando, y vamos a hablar un poquito más en este día. Es triste, hermanos, porque hasta donde pueden llegar los conflictos en la familia si no trabajamos con ellos. Así que no permita que riñas familiares, desaten tragedias en sus descendientes. No hay nada más triste y doloroso que uno vaya, hermanos, a un momento funeral de una familia y hayan hermanos que no se puedan ver, y hayan hermanos que tengan problemas porque ¿qué le van a poner al muerto? Unos le quieren poner una cosa, otros le quieren poner otra, otros quieren estar aquí, otros quieren estar allá. Situaciones difíciles y dolorosas. Hay hijos que, no van al funeral de sus padres porque tienen un conflicto entre hermanos, y ellos, miren, no van ni siquiera al entierro, y son situaciones penosas, dolorosas. Yo tuve un caso con un problema hasta por un sombrero que le pusieron al muerto, se iban a entrar a las manos en medio de esta situación. Así que tenemos que trabajar con los conflictos y no dejar que los conflictos sigan hacia adelante, porque son raíces de amargura. Las raíces crecen en el corazón, se apoderan de lo más profundo del ser, y luego es muy difícil quitarlas. La Biblia dice: estad en paz con todos, hasta donde os sea posible, o en lo que dependa de vosotros tenemos que estar en paz. Así que usted a lo mejor puede querer ser amigo de la gente, aunque la gente no quiera ser amigo suyo. Usted haga la paz, aunque la gente le haga la guerra. Usted haga el bien, aunque la gente le haga el mal. Pero que el conflicto no salga de usted, que el conflicto no lo generemos nosotros. Buscamos la paz, predicamos la paz, nosotros alentamos a la paz a la gente. Y el juicio de Dios sobre esta nación es anunciado en este pequeño documento y es cumplido por la participación de estos con los babilonios, por alegrarse, en ver a su hermano Jacob destruido. Y esto me hace recordar unas navidades en años pasados de un problema familiar, donde hijos inclusive alentaron a compañeros a que mataran a sus padres, y fue algo sumamente doloroso. Los edomitas eran un pueblo que se jactaba de su grandeza.
su posición geográfica. Pero el profeta le dice: pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Otra versión dice: te haré pequeño, serás abatido en gran manera. Y aunque no ha ocurrido en el tiempo, que el profeta lo estaba hablando, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios ya estaba determinado. Iba a acontecer, iba a suceder. Por eso es que, hermanos, si las cosas que Dios determina y proclaman, sean malas o sean buenas, son una realidad, nosotros podemos proclamar que la bendición de Dios está sobre nosotros. Que las promesas de Dios son, oiga, en el aquí y en el ahora, y son verdaderas. Porque aunque tal vez no lo estés viendo, ya Dios lo ha determinado. Y si Él lo determinó, no hay quien le haga, hermanos, cambiar de posición en cuanto a su deseo de bendecirte. Gracias, Señor. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia y la autosuficiencia iban a constituir la ruina de esta ciudad. La Biblia enseña, hermanos, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. La Biblia dice que el que se ensalza un día será humillado. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Le dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La posición de esta ciudad era virtualmente inaccesible. Por eso ellos se gloriaban de su poder geográfico. Durante muchas generaciones habían vivido en seguridad. Ningún enemigo había podido penetrar por los estrechos desfiladeros que conducían a las ciudades principales. Ciudades que estaban excavadas en las paredes de las montañas rocosas. Y en esas posiciones, o esa posición, o en esos pequeños, acantilados, y en esas rutas angostas, un pequeño grupo o compañía de edomitas podía defender un paso montañoso contra todo un ejército invasor. Era una posición ventajosa. Y esto es interesante porque siempre nosotros vemos las películas y vemos que los vaqueros le ganan a los indios, ¿verdad? O los que llegan son los que le ganan a los que están, y el que esté en su tierra está en ventaja porque es el que la conoce y es el que sabe los recovecos y sabe, las cosas que tiene que hacer. Su elevada posición le permitía también observar las actividades de los pueblos que le rodeaban. Así que, como un león escondido y listo para saltar sobre su presa, los edomitas siempre estaban alerta para saquear a los vecinos. Se jactaban de su autosuficiencia, pero se engañaban debido, hermanos, a que no hay seguridad perdurable apartados de Dios. Apartados de Dios, no hay nadie que esté seguro. El hombre y las naciones pueden hacer alarde de sus posesiones, de sus riquezas, de sus recursos, de su inteligencia, pero sin Dios están en desventaja. Sin Dios, hermanos, sin Dios no tienen mayoría. En mayoría estamos los que tenemos a Dios. Así cual pequeños seamos, cuán grande el gigante que nos acompaña. Por eso dice la Escritura: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Privilegiada la nación cuyo Dios es el Señor. El hombre en su autosuficiencia se atreve a retar a Dios y no se da cuenta de su imprudencia, y no se da cuenta de que de lo que él sabe un poco, Dios lo sabe todo. Y no se da cuenta de que aunque tenga ciencia e inteligencia, el dador de la misma es el Dios Todopoderoso. El hombre es imprudente al querer retar a Dios y querer poner a la par su inteligencia. Por eso, cuando un día se construyó el Titanic
y le preguntaron a su arquitecto, a quien lo construyó. Él dijo que ni Dios podía hundirlo. Y vivieron la más grande de los desastres. Un hombre llamado John Lennon, de los Beatles, decía en una entrevista acerca de la cristiandad, él decía: la cristiandad acabará, desaparecerá. Decía: yo no tengo que discutir sobre esto, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él, dijo en el 1966. Y luego murió de 6 disparos. Y oiga, nuestro Jesús sigue reinando. Nuestro Jesús sigue alcanzando corazones. Un candidato de Brasil llamado Trecedo Neves, un expresidente de Brasil, durante la campaña presidencial a la reelección, él dijo que si consiguiera 500,000 votos en su fiesta, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero enfermó un día antes de ser hecho presidente y murió. Nadie, hermanos, nadie puede o nadie debe retar a Dios con su inteligencia. Marilyn Monroe, una de las mujeres más famosas, sex symbol de todos los tiempos, ella fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Billy Graham le dijo que el Espíritu de Dios le había enviado a predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador le decía, por lo que le acabó de decir, ella dijo: yo no necesito a Jesús. Una semana después ella fue encontrada muerta en su apartamento. Nadie, oiga, se puede poner a la par con el Señor. Se cuenta en Brasil de un grupo de amigos borrachos que fueron a recoger una joven, a una amiga. La madre de esta le acompañó al automóvil y estaba tan angustiada sobre la embriaguez de sus amigos, y le dijo a su hija, sosteniendo su mano, ya sentada en el automóvil: hija mía, vaya con Dios y permita que Él le proteja. Ella respondió: solo si Dios viaja en el maletero, porque aquí esto ya está lleno. Horas después se supo por las noticias de un aparatoso accidente, de un vehículo que quedó destrozado, pero el maletero quedó intacto. Y en el maletero una canasta de huevos y ninguno se había roto. El Señor andaba en el maletero, parece. Nadie puede ponerse a la par con Dios. Hermanos, la Biblia enseña que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este pueblo era un pueblo altivo, el pueblo de Edom. Por eso en el verso 4 le dice: si te remontaras como el águila, y aunque en las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No importa cuán alto suba el ser humano, Dios siempre, hermanos, está más alto. No importa cuánto conocimiento pueda tener el hombre, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos, sus caminos son más que nuestros caminos. Acordémonos de Job. Cuando buscaba respuesta en medio de su crisis, cuando su formación religiosa y su mentalidad era tener leído a Dios o tener claro el proceder de Dios. Pero hermanos, nadie tiene leído a Dios. Nadie, oiga, tiene, como decimos por ahí, el sartén cogido por el mango. Nadie se las sabe todas en cuanto a Dios. Job creía, sus amigos creían que su forma de pensar con respecto a Dios era la correcta, y por eso emitían juicios. Y por eso decían de Job: tú tienes pecados ocultos, tú has hecho algo malo, tú has hecho tal o cual cosa. Pero Dios se va por encima de lo que nosotros
creemos. Aún, hermanos, nosotros leyendo la Biblia, comprendiéndola, ella nos da la oportunidad de conocer a Dios, pero lo podemos conocer solo un poco. Porque Dios es más grande. Porque, oiga, nuestra naturaleza humana solo puede comprender lo que necesitamos entender de Dios, pero aún Él es mayor de lo que nosotros podemos comprender y entender. Yo te derribaré. Y siendo un pueblo astuto, los edomitas habían desarrollado una civilización más elevada que las tribus que vagaban por los desiertos, oiga, circunvecinos. Estaban en una posición más alta, en una posición aventajada. Desde su alta morada dominaban las rutas del comercio de Egipto y del Acabá, que le daba acceso a comodidades, a riquezas desconocidas para sus vecinos. Como países que tienen petróleo, usted sabe que hay países que tienen petróleo y tienen, oiga, tantas cosas. Pero uno los ve y la mayor parte de su pueblo viven en la miseria. Viven, oiga, en una situación sumamente difícil y dolorosa. Como resultado de esto se habían vuelto orgullosos y provocadores. Vivían recluidos, solitarios como el águila, como si estuviesen sobre las estrellas, como los poderosos de Wall Street, como los poderosos, oiga, por su poder adquisitivo, por todo lo que han podido alcanzar, como las potencias mundiales, que creen que tienen, oiga, el mundo en sus manos y tienen el interruptor para implosionar los países como a ellos les dé la gana. Pero Dios está por encima de ellos. Cuando por su poder adquisitivo, la fama, talento, se creen los dueños del mundo, el Señor los hace bajar, el Señor los hace descender. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que bastaste? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Y la versión Dios habla hoy dice: ¿cómo te han saqueado, Esaú? Han robado hasta lo último de tus tesoros. Para nada sirvió la soberbia. Para nada servía, oiga, el creer que están en una seguridad total, porque Dios está por encima de todo eso. Ellos se enorgullecían de sus tesoros, se enorgullecían de sus riquezas. Oiga, tenían cosas que nadie podía poseer. Pero aún lo que el ser humano pueda tener y alcanzar, que otros seres humanos no pueden tener, no es comparable con lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia tiene mucha advertencia para los que ponen su mirada en las riquezas terrenales, en los bienes terrenales. El Salmo 62:10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Proverbios 23:5 dice: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, se irán volando. ¿Usted sabe cuántos millonarios, oiga, se han suicidado porque perdieron sus riquezas? Porque perdieron lo que a ellos le daba cierta seguridad, cierta estabilidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo material haga que el corazón del hombre desfallezca cuando no lo tienen? Como alas de águila, y volarán al cielo. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo en el capítulo 6, en 1 Timoteo capítulo 6, versos 5 en adelante al 11, me gustaría leerlo, el tiempo sigue corriendo, ya mismo yo termino. Podríamos leer del verso 5 en adelante, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales,
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y oiga, no es que aspiremos a cosas mejores. Ojalá usted pueda tener un negocio próspero, maravilloso, y pueda emplear gente, y pueda bendecir nuestra sociedad puertorriqueña, y pueda bendecir a tantas personas. Como yo le digo a los hermanos de Dorado, oremos al Señor para que Dios le dé a usted lucidez y usted se invente algo y lo patentice para gloria de Dios. Si alguien se inventó una cosita que machaca las papas o las pica o las cebollas y se volvió millonario, pues gloria a Dios. Para que bendiga la vida de otros y bendiga el reino de Dios y también disfrute de lo que Dios le da. Claro que sí, hermanos, que Dios lo bendiga y lo prospere, pero en el momento de la verdad, oiga, Dios es primero que todas las cosas materiales, porque Él es el dador de ellas. La destrucción de Edom sería, oiga, tanto más amarga, porque se produciría de mano de sus amigos, de sus aliados, serían traicionados. Los que como amigos íntimos habían compartido su alimento, ahora se levantarían en contra de ellos, conspirarían contra ellos. Los edomitas, reconocidos por su visión, por su prudencia, serían engañados. Nadie las tiene todas. Siempre hay alguien. Hay sistemas de seguridad extraordinarios, pero siempre hay alguien que se inventa cómo violentarlos. Se hacen todo lo posible, hermanos, para que virus no entren en las computadoras, y se hacen los Norton virus contra los virus y tantas cosas, y siempre alguien busca la manera y se mete donde sea. Por eso es que tenemos que tener de aliado a Dios. Porque más grande que Él, más inteligente que Él, más poderoso que Él, el que tiene lo último, el que tiene, oiga, lo que no va a venir un 5 o un 6 por encima de Él, solamente Dios lo tiene. Sus propios aliados lo expulsarían de la tierra. Y esto es interesante, hermanos, porque Dios puede utilizar diversos medios para humillar al soberbio. Dificultades económicas, incapacidad física, aflicción, conflictos, hermanos, domésticos, calumnias y aún la muerte. Todo esto puede ser utilizado para que el hombre se dé cuenta que sin Dios nada puede hacer. Y es interesante porque el mismo apóstol Pablo, cuando habla de un aguijón en su carne, dice: Dios ha puesto o ha permitido un aguijón en mi carne para que no me ensoberbezca, para que yo no me llene de jactancia, ni me llene de orgullo, para que yo no me envanezca, para que yo no me crea más de lo que soy. A veces la gente no sabe el problema que puede causar la adulación en los oídos de la gente. Inclusive en los oídos de los ministros, de los hombres de Dios y de la gente de la iglesia, que hay personas que le rinden pleitesía y hay personas que lo hacen creerse lo que ellos no son. Porque el grande siempre es el Señor. El que debe brillar siempre es Dios. Y por eso es importante que nosotros, oiga, sí, le demos el espaldarazo, le demos el apoyo al hermano, pero que siempre la gloria es del Señor, del Rey de Reyes. Así que si Pablo puede decir esto, gloria a Dios por las flaquezas, gloria a Dios por las debilidades, gloria a Dios por las carencias, porque sin ellas nuestros corazones estuvieran llenos de soberbia y no viviríamos en dependencia de Dios. Sin ello a lo mejor no estaríamos aquí. Sin ello a lo mejor no le rendiríamos culto al Señor, porque culto a Dios es dependencia de Él. Culto a Él, oiga, es la realidad de que sin Él nosotros nada somos, de que lo necesitamos siempre en nuestra vida.
este testimonio o esta profecía contra Edom, oiga, hermanos, nos habla del Dios que hace justicia. Y aunque parece tardarse, y aunque parezca que no llega cuando tú lo esperas, cada cual recibirá justa retribución. Cada cual recibirá, hermanos, lo que sembró. Dios cuida de los suyos. Y Él está al tanto de las injusticias que se cometen contra sus hijos. En esta mañana crea, hermanos, que el Señor le tiene el ojo echado a aquel que planifica mal contra ti. El Señor lo tiene velado, el Señor sabe quién es. Dice, por la injusticia de tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Y aquí el Antiguo Testamento anticipa las declaraciones del Nuevo Testamento acerca, hermanos, de nuestra actitud hacia los hombres. Donde cada uno de los hombres tiene que ser visto, hermanos, como nuestro hermano. Esaú no veía ya a Jacob como su hermano, ahora era su enemigo. Ahora era su competencia. Ahora había que sacarlo del camino. Pero somos hermanos. La Biblia enseña que cualquier cosa que hagamos en favor o en contra de los hombres, la hacemos o en favor o en contra de Dios. Por eso Mateo dice que si le diésemos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, también a mí lo haces. Pero también cuando dice, oigan los evangelios, cuando estuve preso, cuando estuve en la cárcel, cuando estaba en tal situación, no me visitaste. No fuiste a verme. Cuando Juan habla en su primera carta en el capítulo 4, los versos 20 y 21, dice, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto cómo ha de amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nadie, hermano, puede escapar de la ley inalterable. Gálatas 6:7, lo hemos repetido. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el verso 11 en adelante, destaca la actitud de Edom ante el cautiverio. O de eso es que está hablando. Porque dice, ustedes eran como uno de ellos. Ustedes eran como los cananeos. Ustedes eran como los babilonios. Ustedes eran cómplices de lo que ellos estaban haciendo. No debiste recrearte en el infortunio de tu hermano. Y repite varias veces, no debiste. No debiste alegrarte. No debiste contribuir. No debiste abrirle la puerta para que ellos entraran. Así que ellos ayudaron a los babilonios a acabar con Judá. Pero Dios, hermanos, Dios tiene todo el control. Aunque parezca, hermanos, que la injusticia gobierna sobre las circunstancias de tu vida, sobre las problemáticas, Dios está en control. Y hoy, hermanos, yo pienso en mis hermanos cristianos que son masacrados allá en Oriente. Yo pienso en mis hermanos en Nigeria que son muertos, que son quemados, sus hijos que son matados a machetazos, pastores, oiga, que le matan a sus esposas, que le matan a sus hijos frente a ellos. Los cristianos que mueren allá, hermanos, en Irak, cientos de ellos, en Egipto, en la China, que son perseguidos. Yo estoy seguro de que Dios se encargará de sus verdugos. Dios se encargará de aquellos hermanos que provocan daño, dolor, tristeza. Dios tiene todas las cosas en su mano.
Y no es que nos alegremos de que Dios se vengue de nadie, porque nuestro corazón es un corazón que apela siempre a la misericordia. Y oramos por misericordia. Escuchaba a mi sobrina los otros días hablarnos mientras íbamos para un ensayo allá en la iglesia de una actividad que teníamos, y nos contaba de un libro que estaba leyendo sobre la matanza en Ruanda. Y el libro se titula la mujer que conoció a Dios en medio del genocidio en Ruanda. Yo no sé si conocen la historia de lo que aconteció en Ruanda, allá, donde el gobierno apoyó a una etnia para que declarara que los otros grupos étnicos eran cucarachas, eran, serpientes, eran la escoria, y ellos pudiesen matarlos y quitarle la vida para acabar con todas estas personas. Y hubo una matanza y un genocidio bárbaro. El que no ha visto la película, búsquela, hermano, o el que no ha leído el libro, búsquelo, porque ciertamente es doloroso. Y en la película enseñan cientos y miles de cadáveres en las calles que los carros no pueden pasar. Pero esta muchacha, que era una de las plagas a las que había que exterminar, un pastor evangélico la resguardó en su casa junto a otra persona. Y estuvo meses, hermanos, viviendo en un baño, en el baño de la casa, sin salir. Y ella cuenta en su historia que vivía tiempos de 24 horas orando a Dios. Y conoció a Dios. Y lo más interesante es que Dios le permitió, hermanos, perdonar y que su corazón tuviera misericordia de aquellos que asesinaron a su familia y a sus seres queridos. Nosotros no queremos ni creemos en la venganza, pero mi hermano, Dios es el Dios que hace justicia. Edom, hermanos, viene a representar todo lo que se levanta en tu contra para herirte, para detenerte, para aplastarte. Todo aquello que quiere privarte de que tú logres alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y créeme, hermanos, Dios es el Dios que te hace justicia. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es el que se encarga de aquel que te es piedra de tropiezo para que tú avances. A día les advierte, el día de Jehová está cercano. Como tú hiciste, se hará contigo. Por eso cuando el evangelista Lucas habla en el capítulo 6, el verso 31, dice: y como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Usted se acuerda de la profecía del profeta Natán a David? ¿Se acuerda cuando David cometió el pecado con Betsabé, que cogió a su esposo Urías Eteo y lo puso allá como carne de cañón frente a la batalla para que lo mataran? Cometió homicidio, cometió adulterio. Y entonces viene el profeta Natán donde David y le dice: te voy a hacer un cuento, y el cuento es el siguiente. Había una vez un hombre que tenía un becerrito, una cabrita o una ovejita, y él amaba esa única corderita que él tenía. Era como su hija, él la amamantaba, la alimentaba, era todo lo que él tenía. Y entonces viene este hombre grande que tiene vacas, bueyes, ovejas, que tiene fincas, que tiene de todo. Se enamora de esa corderita de este hombre, se la quita, se la roba, la mata, se la come. Y David se levanta y dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: ese eres tú. Tú eres ese hombre. Pero David, oiga, cosechó lo que vivió, porque la profecía de Natán contra él fue: nunca se apartará de tu casa la espada. Lo que hiciste con Urías harás con los tuyos. Lo que hiciste con la mujer de este hombre en secreto lo harán con tus mujeres en público. Y David vivió una experiencia dolorosa en consecuencia a lo que sembró. Pues era lo que estaba viviendo este pueblo de Edom. Él saqueó, él robó, él le quitó a la gente. Ahora él viviría la misma experiencia. Y el verso 14 y 15 de ese capítulo de Lucas dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Así que Edom recibió lo que sembró. Hoy qué bueno, hermanos,
Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Si mereciéramos por lo que hemos hecho, no estaríamos aquí. Él es misericordioso. Gloria a Dios. Si nos humillamos, alcanzamos de Él misericordia. Yo creo que el problema más grande que tenía Edom era que era un pueblo antirreligioso, irreligioso. En ningún lugar se habla del Dios de Edom. En ningún lugar se habla de sus divinidades. Su Dios eran ellos mismos. No reconocían a Dios. Su poder era su fuerza. Y vivimos en un tiempo de falta de fe, lleno de conocimiento, lleno de humanismo, lleno de autosuficiencia. Y pedimos a Dios misericordia. Anunciemos, hermanos, nosotros el Evangelio. Testifiquemos nosotros del Dios que es real, del Dios que es verdadero en nuestras vidas. Porque Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para los corazones llenos de autosuficiencia. Porque aquellos que son muy autosuficientes, cuando se dan cuenta de que su autosuficiencia no les da para alcanzar la felicidad, de que su autosuficiencia no les da para resolver toda su problemática, oiga, son la mejor oportunidad para que puedan entender que hay algo más. Edom fue el único vecino de Judá a quien no se le prometió ninguna misericordia. En el año 185 a.C., Judas Macabeo derrotó a los edomitas. La nación ya no existió en el primer siglo después de Cristo. En el tiempo de la profecía de Abdías pudo haber parecido que Edom sobreviviría más que Judá. Pero Edom se desvaneció y Judá siguió existiendo. Hermanos, la profecía de Abdías nos recuerda, nos acentúa de que Dios cuida de su pueblo, de que Dios vela de su remanente. La historia bíblica nos enseña de que Dios tiene el control sobre sus hijos. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Cuando Amán hizo que promulgaran una ley que no podía ser revocada para que mataran a todo el pueblo judío. Y aquella incursión o aquel protagonismo de aquella mujer logró que esto no se hiciera. Ustedes recuerden en 1945 como Hitler asesinó alrededor de 6 millones de judíos y tantos más de otros pueblos, pero el pueblo de Dios sigue ahí. El infierno se levanta contra la iglesia, se levanta contra la familia, se levanta contra el matrimonio, pero nosotros seguimos creyendo que Dios está en control del universo. Nosotros seguimos creyendo que, oiga, Él sigue siendo justo y misericordioso. Así que en esta mañana, mi hermano, vive para Dios. Sométete a Él y tendrás en Él victoria. Él no se ha desentendido de ti, ni se ha desentendido de tu circunstancia. A los malos le llegará su día, pero tú vives bajo la protección de las alas de Dios. Dios les bendiga.